Muy buenas noches a todos. Qué gusto el poder verlos nuevamente. Espero pues que en este día hayan disfrutado con sus familias, con sus madres queridas, a los que han tenido la oportunidad. Qué bendición de poder estar con ellas. Y pues sabemos que muchos vía teléfono, vía videoconferencias, hemos podido compartir con nuestros seres queridos. Gracias a la bendición de nuestro Señor Cristo Jesús. Pues estamos aquí para compartir la palabra. Qué mejor regalo del Señor que nos brinda su palabra, su verdad, la que nos fortalece. Esta noche quiero compartir con ustedes la porción de la carta del apóstol Juan, la segunda carta del versículo 1 al 6. El título de este sermón se llama Amor a la verdad. Vamos a leer las escrituras. Segunda de Juan, versículo 1 al versículo 6. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios bendito. Qué mejor momento para recordar cuál es el amor de Dios, cuál es el verdadero amor. Bendita sea tu palabra, Dios amado, y que en esta noche sea ella enseñándonos esa verdad que está oculta para muchos. Que hoy permitas tú abrir los ojos de los que no pueden ver, abrir el entendimiento de muchas personas, preparar corazones, Padre, para recibir tu palabra, recibirla en humildad y entender que ella es eterna, que tu palabra es la única verdad y en la única que nos podemos sostener todo el tiempo. Gracias, Padre, por esta oportunidad y bendecimos tu palabra en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amor a la verdad. El apóstol Juan es quien escribe esta epístola y la primera y también la tercera, las tres epístolas. Escribió el cuarto evangelio y el libro de Apocalipsis. El contexto gramatical en estas escrituras es muy similar. También Juan fue apóstol de la iglesia de Éfeso, fundada por el apóstol Pablo, pero aparte de eso, él supervisaba muchas iglesias en aquella región. Es probable que esta carta fuera escrita desde Éfeso a las iglesias de Asia Menor, sobre las cuales Juan desempeñaba un liderazgo apostólico. El apóstol falleció en esta ciudad de Éfeso, fue enterrado ahí, y la basílica de San Juan fue construida sobre su tumba por el emperador Justiniano en el siglo V. Ahora vamos a un contexto histórico para que se nos facilite la comprensión del mensaje del apóstol Juan. ¿Qué sucedía en aquellos días? Principios del primer siglo de la iglesia habían ciertos factores que predominaban por Éfeso, y no solamente por ahí, sino por todo el imperio romano, algo muy parecido a lo que sucede hoy en nuestro medio. Ponga atención. Uno de los factores, vamos a ver cuatro. El primer factor en este comienzo del primer siglo es la familiaridad con el cristianismo. Eso era muy natural. Muchos de los creyentes eran hijos y eran nietos de los primeros cristianos. Pero, ¿qué sucede? Que el fervor, el brillo de gloria de estos días ya no estaba.
el resplandor de la fe cristiana se había oscurecido. En los días de Pablo, ser cristiano sí, era muy emocionante. Nos relata el libro de Hechos en el capítulo 19 cuál efecto tuvo la enseñanza de Pablo en la sinagoga de Éfeso. Pues el amor por Cristo en estos creyentes se manifestaba de una gran manera, con mucha pasión, con mucha devoción, con mucho gozo. Pero ¿qué sucedió con esta pasión? ¿Qué es lo que pasó? Años después, los creyentes de Éfeso reciben una carta del apóstol Juan, inspiración del Espíritu Santo, palabras de Jesús. Apocalipsis 2:4, quien dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esas son las palabras de Jesús. La nueva versión, la viviente, nos dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Todo esto sucedió como Jesús había advertido hacía mucho tiempo atrás, cuando dijo en Mateo 24:2, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues la devoción y dedicación a Cristo de los creyentes de Éfeso había decaído. Otro factor que podemos ver en aquella época fue que los cristianos eran personas distintas, eran personas diferentes. A ellos los llamaban santos, separados para Dios, para un uso exclusivo al servicio de Dios. Eran pertenencia de Dios, mas no así sus hijos, quienes ellos no desearon seguir la instrucción de sus padres. Las normas bíblicas para ellos ya no tenían ningún valor. Habían llegado a ser cristianos tradicionales y flexibles, muy diferentes a los discípulos de Jesús, a quienes había dicho: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15:19. También en la oración de Jesús dirigida al Padre, en Juan 17:14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estos tiempos que estamos viendo, en esta época, se percibe que había indiferencia hacia las normas bíblicas. Otro factor que ayuda a esto es el peligro que acechaba la iglesia de Éfeso, el cual no era la persecución exterior, sino era la fascinación interna entre ellos mismos, de corazones depravados, corazones engañosos, perversos. Y Jesús mismo ya había advertido acerca de esto, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los elegidos. El apóstol Pablo le había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso, como podemos leer en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Eminente era el peligro que corría el cristianismo en aquella época, pero no de ser destruido, sino de ser cambiado. Ellos trataron de mejorar con una filosofía popular e intelectual de mayor respeto según su pensamiento. El último factor o característica en aquel tiempo podemos decir que era el gnosticismo. El gnosticismo fue el verdadero enemigo del cristianismo, y aún lo es. ¿Qué es lo que ellos pensaban? Afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía ser real. El pensamiento gnóstico era que la materia era mala y solo el espíritu era bueno. Ese era el pensamiento gnóstico. Ahora, nosotros sabemos que
negar la humanidad de Cristo es desconocer el sufrimiento físico y el sacrificio que soportó Cristo. ¿Para qué? Para redimir al mundo del pecado. Pues el gnosticismo fue la filosofía básica del Imperio Romano en aquellos días. Ahora, con esta base histórica, podemos entrar a desarrollar el mensaje. ¿Qué vamos a ver en este mensaje? Vamos a ver principios elementales, básicos del cristianismo, que todos nosotros necesitamos recordarlos. Versículo 1. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En el primer versículo, el autor enfatiza 2 veces la palabra verdad, uno de los elementos básicos, fundamentales del cristianismo. Hace referencia, pues comienza con la palabra anciano. No se identifica con su nombre, sino el anciano a la señora. Ahora, es probable que se usó con la intención de ¿qué? De resaltar su edad o su posición. ¿Por qué? Porque Juan tenía un cargo en la iglesia. Él era muy reconocido en esta ciudad, en estos lugares, y por eso tampoco usa su título de apóstol. Era conocido, pues a la mujer que se está dirigiendo conocía, aceptaba la autoridad del apóstol Juan, y no había necesidad de mencionarlo. La carta fue dirigida a la señora elegida o la señora electa. Ahora aquí también hay la posibilidad que fuese una persona destacada en la iglesia, como también hay la posibilidad que Juan podría haber estado pensando en la iglesia, en la esposa de Cristo. Si nosotros pensamos en la palabra elegidos, a la que hace referencia, son aquellos a quienes Dios ha escogido. ¿Para qué? Para que glorifiquen su nombre y que lo hizo antes de que nacieran, antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Luego continúa en el versículo y a sus hijos. Podría haberse referido a los hijos de esta señora, o bien podía haber sido los hijos espirituales de la iglesia. También podemos considerar ambas posibilidades. Cuando mencionamos a la iglesia, nos referimos a la iglesia en general. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, no estamos pensando en una iglesia local, en algún sector, sino que nos referimos a los creyentes que forman la iglesia. Lo que menciona el apóstol en esta epístola, pues ha sido muy relevante y de mucho beneficio para la vida de la iglesia a través de los siglos. Juan continuó diciendo, a quienes yo amo en la verdad. El amor genuino en los creyentes solo puede ser expresado en sus límites. ¿Y cuáles son sus límites? La verdad. Esta verdad es la palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios para la familia de Dios. Amén. A quien fue revelado Jesucristo, el Hijo de Dios, nos fue revelado en su palabra. Dice Juan, 1 Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan expresa 2 pensamientos. Primero, su amor hacia los creyentes. Y segundo, que su amor no era simplemente un acto de bondad, de piedad. Su amor era auténtico, su amor era real. Continúa diciendo en el versículo, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan se incluyó en ese grupo, en esa iglesia, en ese grupo de creyentes. Ellos también amaban a los demás hermanos en la fe y amaban a esta iglesia, o podríamos decir también amaban a aquella mujer en particular, por su destacado testimonio como creyente. El versículo 2
pues nos muestra el elemento principal del cristianismo. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amén. A causa de la verdad significaba defensa de la verdad. Nosotros debemos estar conscientes que la verdad debe ser defendida en el presente. Nuestra posición debe ser a su favor, a favor de la verdad, en una firme postura por la palabra de Dios. Muchos no son claros ni transparentes. Hablan con rodeos una verdad parcial, usando figuras retóricas, mientras que la palabra de Dios nos insta a ser claros en expresar la verdad, expresarla sin temor, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos libres, hemos sido hechos libres. ¿Para qué? Para hablar, para defender la verdad. Cristo lo hizo por nosotros, fue Él quien nos hizo libres, dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberara, serán ustedes verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús, amados hermanos. Amén. Dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Escuchó? Para siempre, estará para siempre con nosotros. Gracias a Dios que estará para siempre. Amén. En esta crisis actual en la que vivimos en el mundo entero, todos defienden su propia verdad. Empezando por nuestros líderes de gobierno, nuestro gobernador de aquí. Nosotros nos encontramos en Nueva York, New York. Nuestro gobernador ha defendido su verdad y su creencia. Hablamos del gobernador de Nueva York. Defiende su verdad. ¿Cuál es su verdad? Dios no está en este asunto de la pandemia. Él no ha tenido nada que ver con esto. Esa es su verdad. Hemos logrado salir de estas circunstancias, de esa crisis, gracias al trabajo, al esfuerzo, al conocimiento de hombres que han dedicado todo el tiempo, quienes se han trabajado arduamente, gracias a su esfuerzo, gracias a la unión de todos estos hombres, hemos salido adelante. Dios no tiene nada que ver aquí. La fe evangélica no cuenta para nada. Bueno, ese es el pensamiento del gobernador. Esa es su verdad subjetiva y demanda que se respeten sus puntos de vista, sus verdades personales. La defiende sin temor ante millones y millones de oyentes y de habitantes. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Estamos dispuestos a defenderla? Recordemos, el creyente tiene su confianza en Cristo, quien es nuestra verdad, y no solamente nuestra verdad, Él es el camino que nos lleva a una vida eterna. Dice Juan, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Ahora el Espíritu de Dios revela lo que es verdadero para los hijos de Dios. Y nos recuerda que Él estará para siempre con nosotros. Nos recuerda que la verdad no cambia, que la verdad no va a cambiar, que ella es permanente y que ella es eterna. En el versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Ponga atención a estas palabras. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Tres palabras muy importantes en este versículo que debemos profundizar. Una de ellas es el amor, la otra es la misericordia y la siguiente es gracia. Y podemos notar que Juan, que el autor, vuelve a mencionar la palabra verdad. En la carta a los Éfeso por parte del apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, leemos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol Pablo indicó
que Dios es rico en misericordia. Y por el gran amor que nos tiene, Él nos salvó por gracia. Palabras muy importantes. Primera, el amor. Dios es amor en su esencia. Y este atributo de Dios estaba activo entre los miembros de la Trinidad antes de la creación, antes que usted, que yo naciéramos. Ya estaba activo. Escuche las palabras de Jesús a su Padre, Juan 17:24. De la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Había un mutuo amor y honra entre el Padre y el Hijo, desde la eternidad. Eso continúa en el presente, porque leemos en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Jesús dice en Juan 14:31, el mundo tiene que saber que amo al Padre. Permítame repetirle esto, palabras de Cristo Jesús, que aprendamos nosotros. El mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Este amor entre el Padre y el Hijo caracteriza su relación con el Espíritu Santo, aunque no es mencionado de una manera literal, explícita. Este amor eterno del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre y de ambos por el Espíritu Santo hace del cielo un lugar de gozo, un lugar de amor, un lugar de paz, porque cada persona de la Trinidad procura dar ese gozo y esa felicidad en forma mutua. Escribe alguien, amor es lo que existía en Dios antes de que Él tuviera que ejercitar la misericordia y la gracia. Nosotros sabemos que el amor es la naturaleza de Dios. Sabemos que Dios es amor. Y que el amor de Dios permite que se entregue en su plenitud a otros. Este amor impulsó a Dios en dirección a la misericordia y en dirección a la gracia. ¿Para quién? Para salvar a sus pecadores. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Continuemos. La misericordia. La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos, hacia los que están angustiados. La misericordia es aquella que Dios proveyó a su debido tiempo para los hombres pecadores. Dios es rico en misericordia porque Él ama. Esto es lo que afirmó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 2:4-5 que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué es rico en misericordia? Es rico en misericordia porque Él es amor, porque Dios es la provisión y la solución para el problema y la necesidad de un pecador. La misericordia de Dios a menudo es mencionada donde las personas están afligidas, donde están sufriendo. Dice David en 2 de Samuel 24:14, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Los dos ciegos que querían que Jesús viera su aflicción y lo sanara, clamaron, ten compasión de nosotros, hijo de David. Mateo 9:27. Pablo habló del hecho que Dios nos consuela en la aflicción. La carta a los Corintios, 2 Corintios 1:3. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. En tiempos de necesidad debemos acercarnos a Dios, dice el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 6. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esta es la misericordia que cada cristiano, que cada creyente debe imitar. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que solo merecen ser castigados. ¡Qué regalo que nadie lo merece! Dijo alguien, la gracia es aquello en Dios que actúa libremente para salvar, porque todas las demandas de santidad han sido satisfechas.
Por tanto, Dios es libre para actuar en la gracia. Él puede acercarse a usted, Él puede acercarse a cada uno de nosotros, aunque seamos pecadores. Ningún ser humano sabemos que puede ofrecer algo a Dios. Él es el único que se puede acercar. No tenemos nada para ofrecerle a Dios. Solo hay una actitud humana apropiada. Una sola actitud humana apropiada para recibir esa gracia. ¿Sabe cuál es esa? Se llama fe. Es la actitud opuesta a depender de uno mismo. ¿Por qué? Porque incluye confianza o dependencia solamente en Cristo. Confianza o dependencia solamente en Cristo. La gracia significa que Dios puede acercarse a un pecador y decirle: yo soy amor, yo soy rico en misericordia, yo te amo, yo he hecho provisión para ti, por mi misericordia yo he provisto un Salvador para ti. Ahora, si usted confía en el Señor, escucha lo que dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, el regalo de Dios. La salvación se origina ¿en dónde? En el amor, un elemento fundamental, el amor. Ahora, no solo por su amor o por su misericordia, Dios salva. Vamos a aclarar este punto. Dios es un Dios santo. Y la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. A Juan 3:16. Dios amó de tal manera que salvó al mundo. Él no hizo eso. No dice, Dios amó de tal manera al mundo que por su misericordia que hizo, proveyó un Salvador para rescatar al mundo. Su amor, por su amor ama, y por su misericordia Él va a proveer. Él proveyó un Salvador para la salvación. Dios puede salvar por su gracia. La salvación no es solo la expresión del amor de Dios, es a donde da comienzo, sino que también es la expresión de la justicia y la rectitud de Dios. Dice Romanos 3:26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Para qué? Para justificarnos a nosotros, a los que confían en Cristo. Dios tiene que ser justo, Dios tiene que ser santo y Dios tiene que ser recto. Nadie puede entrar al cielo amparado en la oscuridad. No entran los encubiertos. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Estábamos alejados de Él, sin comunión con Él. Esa comunión se perdió en el huerto del Edén, pero Dios es quien renovó, quien restauró. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser justo y recto para justificar. En su misericordia proveyó un Salvador, y eso se dio porque Él nos amaba. Dios tiene que ser el justo, pero también el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es así cuando el apóstol Juan escribió, sea con vosotros gracia. Esta es la manera como Dios salva. Sea con vosotros gracia, misericordia. Misericordia, la misericordia proveyó a un Salvador y proveyó la paz. ¿Cuál paz? Esta es la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que va a guardar su corazón, que va a guardar nuestros corazones. ¿Guardarlo de qué? ¿Del temor? ¿De todo afán? ¿De pánico? ¿De cuántos pensamientos en medio de la crisis? Él va a guardar tu corazón. Dios, Él no va a cambiar estas grandes verdades. No los va a hacer. Él no va a cambiar su forma de pensar. Dios nunca diría, bueno, voy a hacer las cosas de una forma diferente. La opinión pública parece que va en otra dirección, así que voy a cambiar.
mi forma de actuar, de pensar, de sentir, de juzgar. Voy a someterme a la corriente de la opinión pública, porque así será más fácil llegar al ser humano. No, Dios no va a hacer eso. Dios no cambia, porque nuestro Dios es amor, porque su palabra es fiel y porque Él es la verdad, la única verdad. Dijo el apóstol Juan: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. He aquí estas tres palabras tan necesarias de poder abrir y profundizar en ellas. Usted puede tener la paz de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, que murió por usted, que murió por nosotros. Él es el Hijo del Padre Celestial, Cristo Jesús, y esa es su posición en la Trinidad. Muy importante, el amor tiene que ser ejercitado en el contexto de la verdad. Voy a repetir, el amor tiene que ser ejercitado en el contexto de la verdad. Continuemos, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Estos hijos pueden ser los hijos de la mujer a quien hace referencia el apóstol Juan. En esta carta también pudiera referirse a los miembros de la iglesia local. Ahora, sabemos que siempre va a ser causa de gozo el saber que tus hijos, que nuestros hijos caminen en la verdad. ¿Guiados por qué? Guiados por la palabra de Dios. Que su manera de vivir sea el reflejo de sus palabras. Que la obediencia a los mandatos del Padre Celestial sean parte de su vida, andando en la luz, caminando en la verdad. Y que la palabra de Dios sea quien ordene sus vidas. Esto, por supuesto, que siempre va a ser causa de regocijo. Dice Proverbios 3, 3 y 4, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Debe ser el deseo para cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, familiares y hermanos, que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Continuemos, versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. La enseñanza que Jesús dio fue esta: si amáis, guardad mis mandamientos. Y por esto el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos. Ahora, por esto sabráis que sois mis discípulos. ¿Qué? Si me amáis, vas a guardar los mandamientos. Ahora, ¿por qué el mundo va a conocerlos? No porque usted conoce la doctrina, no por hablar de Cristo, sino porque tenéis amor el uno por el otro, por el amor. Por el amor, porque estamos cumpliendo con su mandato de amarnos. Juan dijo que este mandamiento lo hemos recibido desde el principio, de que nos amemos los unos a los otros. Aquí volvemos nuevamente a este pensamiento: andar en la verdad, amándonos. Estamos hablando acerca del amor entre los hermanos en la fe en Cristo Jesús. Este, pues, es el equilibrio que se necesita en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se puede llegar a ser demasiado sentimental en la iglesia, donde solamente se habla del amor y el amor y el amor, y todo parece ser amabilidad y concordia. Pero estamos andando en la verdad. Estamos creciendo verdaderamente en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la verdad. ¿Estamos creciendo en ella? Los apóstoles enfatizaron que debíamos caminar, vivir en amor, pero que en un amor impregnado y saturado en la verdad. Si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo por la fe en el sacrificio del Redentor, va a entender este mandamiento. El versículo 6, versículo final. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído
desde el principio. ¿Qué es el amor? Vivir cumpliendo sus mandamientos. El Señor dijo, si me amáis, nuevamente, guardad mis mandamientos. El versículo 6 fue otra forma de decir lo mismo. La vida de un cristiano va a producir frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de amor. Y no solamente de amor, frutos de gozo, frutos de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Gálatas 5:22, frutos del Espíritu de Dios. ¿Para quién? Para los que han nacido de nuevo, para los que tienen el Espíritu de Dios. Y si estas virtudes no están en nosotros, si estas virtudes no se ven, no afloran en el cristiano, significa que no estamos cumpliendo con sus mandamientos. No estamos en obediencia, pues es el elemento principal del cristianismo. El amor siempre se expresa por medio de ¿qué? De acciones, ayuda a otras personas. Nadie puede decir que ama a alguien a menos que tenga una genuina preocupación que le impulse a ayudar a quien lo necesite. Tiene ese sentimiento, algo dentro de usted por hacerlo. Escucha de una necesidad, usted acude a ella. Usted llama a la necesidad que se presente. ¿Por qué razón? No porque sea usted una persona buena, no porque sea una persona bondadosa, es porque el Espíritu de Dios que mora en usted le guía a esa verdad, le guía hacia el amor, le guía a actuar en amor. No solamente hablar, hermana, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. No, sí, permíteme orar en esta crisis, que Dios te ayude, que Dios te alimente, que Dios te traiga todo lo necesario y que Dios lo haga. Muy bien, oró, pero ahora actúe. Ya conoce la necesidad, nuestro deber es actuar ahora en el amor, demostrar que haya ese fruto. Y principalmente cuando nosotros sentimos esa preocupación, ¿por qué? Por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Cuando usted siente ese deseo de llamar a su hermano, de comunicarle las buenas noticias, la palabra, de darle un mensaje, nuevamente es el Espíritu de Dios quien le está llevando, porque somos uno, porque el Espíritu de Dios es uno, porque somos una familia. Lloramos con los que lloran, reímos con los que lloran, nos alegramos en sus triunfos, porque somos una sola familia, unidos por un Espíritu, el cual nos guía, el cual es nuestro maestro, el cual nos dirige. Y si nos dejamos dirigir por Él, vamos a obedecer los mandatos de nuestro Dios. Ahora, mandamientos, pues sí, es una orden de Dios. Nos dice que pongamos en práctica todos sus mandamientos. Lo acabamos de leer. Dios va a ver nuestras vidas diarias, si estamos o nosotros no estamos practicando sus mandamientos. El versículo 6 finaliza diciendo, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. En otras palabras, este mandamiento no era para guardarlo en un lugar secreto o ponerlo junto a esa Biblia que está sobre el estante a la entrada de su puerta y que nunca la abre, empolvada. Uy, pero una Biblia de letras doradas, la más grande, hermosa, pero jamás ha sido abierta. Ese mandamiento no era para eso, para ponerlo junto a ella, no era para guardarlo en un lugar secreto. No, lo habían oído desde el principio, dice la palabra, y había sido enseñado por el Señor mismo, por lo cual, ¿cuál era el deber? Debían ocuparse en llevarlo a la práctica y vivir de acuerdo con esta enseñanza, expresando amor a aquellos que estaban dentro y fuera del círculo, a los que están dentro de la iglesia, a los que son parte y a los que están afuera, a los que no conocen la verdad, a los que no conocen que hay un Salvador, a los que nunca han escuchado que hay un camino a la vida eterna, amándolos con un amor suficiente. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ellos, un amor que le impulse a llevar las buenas noticias, que hay una esperanza en su vida. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor el cual ha depositado con ese propósito, que seamos portadores, que seamos embajadores, sin temor a hablar la verdad, sin temor, sin comprometerla,
no esperando nada a cambio, porque lo más grande ya lo hemos recibido, sin ningún interés, porque el amor es desinteresado, es leal, todo lo espera, todo lo sufre. Ese es el amor de Dios. Entonces, que ese amor esté en nosotros, que lo practiquemos, el mandamiento de Dios. Él está mirando, Él nos está escuchando, Él sabe todo. Él ha dado una orden como el Padre y Él mira qué hacen sus hijos. Para concluir, el mundo romano era brutal y cruel. Habíamos dado una breve introducción con un contexto histórico. Y pues en este tiempo, en Roma, era un mundo muy cruel, era un mundo pagano. Y aún así, escucha muy bien, y así aún en este mundo cruel, brutal, muchos hombres no tenían temor a poner en práctica los mandamientos divinos. Ellos llevaban las buenas noticias de salvación, el evangelio por calles sangrientas, en medio de la persecución de a los cristianos por parte de los emperadores de aquellos tiempos como Nerón, Tito y otros que asumieron al poder. Pero el amor a la verdad en ellos era mayor que ese temor, aún sabiendo que si los atrapaban los iban a matar, aún sabiendo que los podían poner como unas antorchas humanas en los patios de los emperadores. Pero no había temor. El amor a la verdad superaba el temor en aquellos. Los frutos del Espíritu Santo eran visibles en sus vidas. La puerta era estrecha. Ellos caminaban por ese camino estrecho, pero un camino a la vida eterna, de gozo, de paz, a una vida eterna. Y esta es la actitud que urgentemente necesitamos en nuestro tiempo. Esta actitud. El no temer a la verdad, amar la verdad, como el título de este sermón, amor a la verdad. Como creyentes en Cristo Jesús, quien dio su vida por pecadores como tú y yo. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido el amor, que hemos recibido el regalo más grande, la salvación? Que no tengamos temor a hablar la verdad. No lo comprometa. No tenga temor a perder una amistad, no tenga temor a lo que va a decir sus familiares, su padre, su madre, el vecino, el que sea. No tenga temor, porque su recompensa no viene de ninguno de ellos, viene del cielo, porque Él es quien ha salvado su vida, porque Él es quien sustenta su vida, porque Él es quien cuida de nosotros, porque Él nos ha amado antes de que nosotros lo amáramos a Él. Él nos ha enseñado amor, Él ha depositado ese amor en nuestros corazones para que hoy nos paremos y estemos cimentados en la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestro cimiento? Es Cristo Jesús, es la roca. El Padre envió al Jesús para que nosotros nos cimentemos en Él, para que estemos firmes, dispuestos a pelear por esa verdad, a dar la buena batalla. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es hablar de su verdad. Y qué mejor oportunidad para reconocer que fallamos. Para reconocer que estamos mal. Que somos pecadores. Un mensaje directo a los hijos de Dios. Un mensaje directo, claro, para la iglesia, para el pueblo, para el creyente. Para el que ha nacido de nuevo. Un mensaje al despertar a la verdad. Para amar esa verdad, para apasionarse por ella. Es un mensaje a la iglesia. Tiempos difíciles que pasaban, los tiempos siguen difíciles ahora, pero también es un mensaje para aquellos que desean ser libres de su pecado, para aquellos que no conocen, que viven en tinieblas y que por la gracia de Dios pueden escuchar la palabra, y al escuchar la palabra viene la fe de Cristo y por medio de la fe vamos a ser salvos. Es la única manera, por la gracia de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera. Es la única manera. Entonces, si tú estás ahí y estás en la oscuridad y no conoces la verdad, no conoces de Cristo, pues esta es la oportunidad, mi amado amigo, mi amado oyente. Esta es la oportunidad para que tú puedas decir, sí, mi vida está de cabeza. No tengo luz, no tengo dirección, no sé a dónde voy, no sé a dónde vengo. Estoy confundido, nada me llena.
nada me atrae, no importa lo que hago, lo que tengo, lo que recibo, mi vida sigue igual. No hay dirección. Si tú te encuentras en esa situación, pues es el momento. ¿De qué? De arrepentirse. Solamente necesitamos arrepentirnos de una manera genuina. Todos hemos fallado. Arrepentirnos que hemos fallado ante un Dios santo, ante un Dios grande, poderoso, que Él es el único justo, pero que a su vez que Él también es el que justifica a los que han caído, a los que han pecado. Entonces, qué oportunidad para que tú llegues a los pies de Cristo. Qué oportunidad que el Señor nos da. Mañana puede ser tarde. El Señor dice, hoy vive como que hoy es el último día. Mañana trae su propio afán. ¿Cuántos amigos tuyos han partido ya? ¿Sabemos dónde están? No, solamente el Señor lo sabe. Solamente Dios. ¿Cuántas personas están en un hospital en sus últimos momentos? ¿Cuántos ingresan y no sabemos si van a salir? Día a día estamos orando, clamando por misericordia a Dios, porque se mueren a diario. Las noticias son aquí, 100, 200, 1000, 2000 personas mueren. ¿Y en dónde están? ¿A dónde van? No sabemos, Dios sabe. Pero si tenemos una oportunidad para arrepentirnos y a ponernos a cuentas con Dios, y si tenemos que partir, bendito sea, porque vamos a estar en un mejor lugar, porque hemos recibido la salvación. Entonces, hermano, amigo, pidamos perdón al Señor juntos para que Él pueda, con su misericordia, perdonarnos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día. Bendito Dios, gracias por la oportunidad de escuchar la verdad. La palabra de vida, la que nos guía, la que nos alumbra, es ella que corrige, que endereza esos caminos torcidos de todos. Ella es la única que nos trae esperanza. Esa es la palabra. Es en ella en la cual nos santificamos, Señor, porque ella es la verdad, dice tu palabra. Tu palabra es verdad y en ella nos santificamos. Gracias, Padre, por esa palabra. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo perfecto, porque tú has permitido esta crisis. Tú lo has permitido, pero para que tu nombre sea glorificado al final del día, Dios. Y que en este día, en esta noche, Dios amado, que muchos puedan entender esa verdad, que tú permitas que sea tu Santo Espíritu abriendo esos ojos, esas mentes para recibir tu verdad y que puedan hallar el perdón eterno, esa misericordia esté en ellos y tú puedas salvarlos, Señor. Haz esa obra en ellos, Dios amado. Tócalos, sálvalos, porque nadie más lo puede hacer. El hombre está incapacitado. Pon tú en sus corazones para que ellos puedan buscarte. Ponlo, Señor, te clamamos, te rogamos, Dios bendito. Haz tu obra en aquellos, Dios, en los que están perdidos, en los que están en tanta oscuridad. Gracias, Dios, por los hermanos que están en la luz. Guíalos para que ellos puedan seguir caminando en tu verdad. Te pido que tú des fuerza, que tú des fortaleza a mis hermanos, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Que seas tú trayendo, Señor, un despertar, que tú pongas en ellos ese deseo de estar en tu lugar, en tu presencia, en ese lugar santo, que anhelen que estar contigo, Señor, en tu palabra, adorándote, orando, escuchando las maravillas tuyas. Mejor un día en tu presencia que 1000 afuera, dice tu palabra. Y anhelamos estar contigo, Señor, todo el tiempo. Gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad. Gracias por ese regalo de la salvación. Gracias por mostrarnos tu verdad, tu misericordia, tu gracia, tu paz. Gracias, Dios Altísimo. Y te pedimos a ti que nos guardes en esta noche en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Sean bendecidos. Les recuerdo que el día de mañana continuamos con nuestra oración. También tenemos el estudio bíblico a las 8 de la noche. Continuamos con la oración. El día miércoles a partir de las 9 continuamos orando. Y el sábado continuamos orando. La oración es lo único que nos va a fortalecer. Una iglesia que ora es una iglesia firme, fuerte en el Señor. Así es de que les esperamos. Y el domingo continuamos en la prédica. Dios los bendiga. Un saludo, un abrazo a todas esas madres allá. Dios las guarde.